Los poetas lo llaman el néctar negro de los sueños blancos. En el siglo XVIII, el sacerdote y político francés Charles Maurice de Talleyrand dijo que es como el demonio, caliente como el infierno, puro como un ángel y dulce como el amor. El compositor de ópera italiana del siglo XIX, Giuseppe Verdi, lo concibió como un bálsamo para el corazón y el espíritu. Para los intelectuales y escritores, es un fluido que activa la inspiración para convertir hojas en blanco en arte literario. Desde su descubrimiento hasta nuestros días, el café se ha convertido en un estímulo, un gusto y a veces hasta en una necesidad. El café. Su aroma, sabor y propiedades nos hacen viajar por diferentes estados de ánimo. Lo bebemos para soportar largas jornadas de estudio y de trabajo. Para socializar, por gusto, para hacer vibrar nuestros sentidos. Su poder conquista a todos los paladares. Incluso en solitario, es el mejor compañero. Es la segunda bebida de mayor consumo en el mundo. Cada día, en los 5 continentes, se beben más de 1.400 millones de tazas. El país de los 1000 lagos, Finlandia, es el mayor consumidor. Noruega ocupa la segunda posición. El tercer lugar lo tiene Islandia. En México el consumo es de 215 tazas por persona cada año. Como productor, nuestro país está en el lugar número 9. Las primeras posiciones las ocupan Brasil, Vietnam y Colombia. La producción de café en México está distribuida en 13 estados, pero el 80% se concentra en Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. La historia del café se remonta al año 1140 en Abisinia, hoy Etiopía, donde fue descubierto por azar. Cuenta la leyenda que un pastor llamado Caldi quedó intrigado por el comportamiento hiperactivo de sus cabras. Se percató de que no dejaban de masticar una planta de frutos rojos del tamaño de una cereza. Llevó los granos a un convento. Los monjes prepararon un brebaje que fue arrojado a la hoguera. El aroma que despidió era fuerte, pero a la vez sublime. De ahí surgió la idea de hacer una infusión. De Etiopía llegó a Turquía y se extendió por toda Europa. En 1723 navegó hacia el continente americano, en manos de un capitán de navío que desembarcó en las Antillas. En el siglo XIX, la primera planta de cafeto llegó a México, a Córdoba, Veracruz. Uno de los datos muy importantes es que en 1804, siendo dueño don Juan Antonio Gómez de Guevara, conde de Oñate, adquiere aquí en su hacienda. Cuando él viajó a La Habana, Cuba, viajaba por todo el mundo y en uno de sus viajes al pasar por La Habana, Cuba, se trae las plantas de café y las siembra aquí en su hacienda. En esa hacienda se sembraron las primeras plantas de café que trajeron en América. También se sembraron los primeros árboles de mango Manila,
que los trajeron de Asia, y algunos otros árboles que realmente no sabemos, porque don Juan Antonio Gómez de Guevara amaba mucho la naturaleza, y todos los lugares donde había montañas y mucha vegetación los adquiría. Por eso es que él adquiere esta hacienda, y por eso hay muchos árboles frutales que se sembraron, que también fueron traídos de algunos otros países. Es un grano de pequeñas dimensiones, pero que al ser procesado despide un olor y sabor extraordinarios. Digno de un rito que empieza antes, durante y después de servirse. Mientras cae sobre la taza, se desprende el peculiar y delicioso aroma de la cafeína que activa el sentido del olfato. Al ser inhalado, los ojos se cierran y una avalancha de sentimientos, pensamientos y experiencias invitan a la relajación. Es un momento mágico, fugaz, breve, 15 segundos que duran una eternidad. Al abrir los ojos, el café está en la taza, listo para ser ingerido y para empezar a hacer sus efectos estimulantes en el cuerpo. Este ritual, que se repite incansablemente mañana, tarde y noche alrededor del mundo, no sería posible sin el trabajo de miles de personas que dedican su vida a sembrar el grano. Para hacerlo necesitan tierra fértil, manos fuertes y ágiles, paciencia, pero sobre todo amor al campo y al café. Esta es la comunidad de San Bartolo, en Córdoba, Veracruz. Un lugar mágico, tocado por Dios y vigilado por el volcán más alto de México, el Pico de Orizaba. Por este camino se llega a la parte más alta del municipio. 1000 metros sobre el nivel del mar. A 30 kilómetros de distancia, en Amatlán de los Reyes, está la Hacienda de Guadalupe. Son 2 lugares en los que vamos a conocer el proceso del café. El primer paso es la recolección de semillas. Vamos a empezar a recolectar semillas de las plantas que son mayores a 5 años, que vemos que durante esos 5 años son buenas productoras. Siempre se recolectan semillas de la parte media de la planta. No recolectamos semillas de la parte de muy arriba ni de la parte de muy abajo. Igual en lo que son los brazos o ramas, se recolectan semillas solo de la parte media. Son los mejores granos. Las semillas de las orillas tienden a ser un poco más pequeñas, por lo tanto optamos mejor por las semillas de mayor tamaño, como en cualquier cultivo. Sí, siempre se recolectan las mejores semillas para tener los mejores frutos después, o las mejores plantas. Después, se acomodan con mucho cuidado en la tierra. Hacer una melga, es decir, hacemos la tierra suelta, y en esa tierra hacemos surquitos con el dedo y ahí vamos metiendo los granitos de café para poder hacer ese armarse o ese cultivo. Cuando regamos la planta, a los 40 días ese granito ya brotó, empieza a salir el café, empieza a abrir, y a los 2 meses ya empieza a tener las hojitas. Cuando esas hojitas ya están, nosotros les llamamos cerillos, y entonces ya la arrancamos y en una bolsita le echamos tierra y vamos sembrando 2 plantitas en cada bolsita. Y esas plantitas tienen que estar a media sombra, o sea, no ni mucho sol ni mucha sombra, para que puedan desarrollar
Cuando ya tienen aproximadamente 6 meses en la bolsita, ya son aptas para llevarse a la finca, hacer un hoyo y meter la bolsa, quitarle la bolsa y meterle la planta. El cafeto es depositado en la tierra para que reciba humedad y calor, factores que se presentan en junio, julio, agosto y septiembre. Las dos variedades que se siembran en Córdoba son robusta y arábica. La planta de robusta requiere entre 300 y 700 metros de altura sobre el nivel del mar. La arábica a partir de los 700 metros de altura. Sí, no es tanto qué tipo de tierra ocupemos, sino es la altura a la que debemos sembrar las plantas. Al año y medio de que nosotros sembramos nuestra planta, va a venir lo que es su primera floración. La planta tiene varias floraciones durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y hasta mayo. Durante esos meses la planta va a tener 4 o hasta 5 floraciones. Esa flor después se va a convertir en los que son los granos de café. Sí, en la planta vemos granos de diferentes tamaños por las floraciones que tuvo. Los granos mayores son de la primera floración que fue de enero, los que le siguen son de la flor de febrero y así sucesivamente hasta terminar con la floración de abril o mayo. En la etapa de floración, los productores introducen en los cafetales colonias completas de abejas para polinizar las plantas. Tienen que pasar 2 largos años para llegar al momento esperado, la cosecha. Para hacer el corte, el grano maduro se debe jalar hacia arriba, dando vueltas para que salga limpio y sin varitas. En la planta tenemos 3 colores de grano, los granos verdes, los granos naranjas y los granos rojos o color cereza. Se tienen que recolectar solo los granos color rojo. ¿Sí? Los verdes definitivamente les falta maduración y los naranjas pues algunas veces se van, ¿no? entre el corte. Por eso es de que le digo, ocupamos puras mujeres porque hacen mejor el trabajo en lo que es el campo. Una vez concluida la pizca, inicia otro proceso. El mismo día que el grano es separado de la planta, debe ser despulpado. Eso es la miel del café, de los granos del café. Ese se le llama mucílago. Eso se le tiene que desprender de una forma natural mediante un proceso de fermentación. El café se deposita en unos tanques ya estando despulpado y ahí lo vamos a dejar reposando de 8 a 10 horas aproximadamente. Durante ese lapso de tiempo se nos va a quitar toda esta pequeña telita. Ahí lo que hacemos simplemente le agregamos agua y pasa por una lavadora y ya nos va a quedar el café completamente limpio, libre de todo ese mucílago. Aquí se obtiene un fruto amarillento que, por supuesto, aún no se parece en nada al café comercial que conocemos. El siguiente paso es poner el grano en una máquina que trabaja con aire caliente para quitarle la humedad. Posteriormente se pasa a una secadora de vapor donde permanece entre 28 y 30 horas girando. Concluido este proceso, al café se le llama pergamino. En fincas como la de San Bartolo, el secado se hace de forma tradicional, con la ayuda de Tonatiuh, el dios del sol. Una vez lavado lo tendemos en las lonas, en este patio que ven a sol. Anteriormente lo secábamos con maquinaria cuando había mucho café, pero como vino la plaga de la roya acabó con muchas fincas, entonces ya no es productivo para nosotros secarlo en las máquinas, sino lo procesamos a sol, que es mejor secarlo al sol. El café pergamino muestra ya las características que conocemos de un grano de café. Pero aún se encuentra envuelto en una pajilla, una cáscara muy delgada. Si no se vende en ese momento, se guarda en lonas de yute y se almacena en lugares secos. Si ya es para la venta, se desprende la cáscara amarillenta. En este momento recibe un nuevo nombre: café oro. Un paso más, uno de los más importantes: el tostado.
se somete a una temperatura de 300 grados centígrados entre 45 y 53 minutos. La semilla, cuando ya está casi lista para salir del tostador, bueno, la semilla crece, agarra un color café oscuro. Ahí sí depende el tipo de tostado que querramos, ya sea más oscuro o más claro. Llegó uno de los momentos más especiales, la comunión del grano con el mundo exterior. El baño de aroma. El tostado impulsa el sabor del café. El maestro tostador decide qué granos entran y cuáles no a un proceso de comercialización. Decide también qué tipo de tostado le da a cada café. Y tenemos varios tipos de tostado. Bueno, acá de este lado, no sé si quisieran checar. Tengo 3 tipos de tostado. Tengo tostado claro, oscuro y cubano. El grano ya está listo para la molienda, es decir, para ser reducido a polvo en un molino. Para este proceso existen diferentes métodos, pero en todos se debe conservar la calidad de la mezcla para lograr un sabor óptimo al momento de degustarlo. Para identificar un buen café, es necesario tomarlo solo, porque con azúcar se pierde la posibilidad de percibir su amargura, acidez y dulzor propio. Hay infinidad de formas para prepararlo. La tradicional es la que se elabora con cafetera y de la que se obtiene el expreso, la bebida madre de la cual se derivan otras, como el americano y el capuchino. Algunas de las preparaciones más populares en México se hacen en cafeteras de prensa francesa, sifón japonés y Chemex. Uno de los más buscados es el Chemex porque da una sensación muy agradable y se puede preparar a través de una filtración con agua caliente, y también se puede preparar un Chemex inverso que se prepara sobre hielo y ya se puede hacer cosas muy interesantes jugando con eso. Entonces el Chemex te permite sacar extracciones en frío y en caliente. Para prepararlo en una cafetera Chemex se utiliza el grano con tostado claro, lo que permitirá obtener un sabor entre amargo y suave. Está entre los 95 grados a punto de ebullición, y lo que voy a hacer es precalentar. Para esto voy a usar un filtro de papel bambú. Lo que va a hacer el filtro de papel bambú es que va a guardar todos los aceites esenciales de mi café. Se coloca el café en el filtro y se vierte el agua. La coloración que da el Chemex es una coloración rojo hacia rojo rubí. Este tipo de cafés sí los hacemos normalmente, presentamos en cristal porque el color es muy bonito y la experiencia en boca va a cambiar. Tiene una acidez acá, tiene tantitas notas de especia, cítrico, y al final debe dejar otra sensación que se llama retrogusto. Otro novedoso método es el del sifón japonés, el cual funciona como una cafetera de vacío. Aquí, el agua previamente calentada se coloca en el recipiente inferior, donde un mechero mantendrá la temperatura del agua hasta que el vacío provoque que el vapor suba a través de un estrecho tubo y llegue a un recipiente donde está el café. Además de ser un método vistoso, el resultado que se obtiene es una taza de café dulce, aromática y casi sin sedimentos.
es más rojizo, tiene otro sabor y no sé, los sabores que ya notaron en el Chemex, bueno, este les va a saber diferente a pesar de que el tostado es el mismo. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace el tipo de método. Entre un método y otro hay diferencia en la manera de hacerlo, de prepararlo y en la manera también de tiempo. Ahora vamos a ver la prensa francesa, en la cual se utiliza un tostado oscuro y un molido más grueso. Cuenta con su propio filtro, es de acero inoxidable, no nos va a guardar ningún olor, ningún sabor, ningún aroma extra. Hacemos que se remoje todo nuestro café al mismo tiempo. A diferencia de otros métodos, aquí sí se obtienen los aceites esenciales del grano y espuma. Se espera 1 minuto para hacer una preinfusión. Se vierte el resto del agua. Luego el filtro de acero inoxidable. Finalmente, se prensa el café para obtener la bebida. La gente se está educando cada vez más, se está haciendo más sensible al café. Entonces debemos competir nosotros ahora por tener variedades de café y tener ciertas características que ofertar de todos los tipos de café que hay en la República. Amargo, suave, claro, oscuro, con un sabor fuerte o delicado. En fin, la gama de sabores que nos regala puede ser infinita. Al final del día, lo más importante es dejarse seducir por el sabor de un buen café. Más que una bebida cosmopolita, se ha transformado en una experiencia sensorial. Ahora, un buen café no es necesariamente amargo, negro ni muy caliente. Chabacano, tabaco, cilantro o nuez moscada son algunas fragancias y aromas que puede contener esta popular infusión. Es por ello que la nariz de un catador de café se entrena para detectar de forma exacta más de 4.000 aromas. El sentido del olfato es la herramienta principal. Es quien te va a determinar muchísimas cosas al momento de evaluar un café. En el sentido del olfato tenemos diferentes estímulos, ¿sí? Tenemos una mucosa que se llama mucosa olfativa, que está conectada a la fosa nasal de sabores. Con estas dos herramientas, el catador determina los sabores, las fragancias, los aromas que puede tener un café. El catador potencializa su olfato para distinguir origen del café, suelo donde se cultivó, tipo de grano, tostado y molido. Su secreto: practicar, memorizar y oler y probar todo lo que se pueda. Un especialista en café huele de 2 maneras: por la nariz o vía ortonasal, y por la boca, de forma retronasal. Al absorber un poco de café, aspira las moléculas odoríferas, las lleva a los receptores olfativos y de ahí al cerebro. Una cata de café inicia con el análisis de la fragancia del grano tostado y molido. Después, para reconocer su aroma y solubilidad, se vierte agua a una temperatura de 92 grados centígrados, mojando todo el café. Se espera un tiempo de 3 a 5 minutos hasta que se forma una costra. Antes de romper la costra, es muy importante que enjuaguemos la cuchara. Aunque esté limpia, en esta taza tengo agua caliente donde voy a enjuagar la cuchara, escurro y a los 4 minutos empiezo a hacer la evaluación. Voy a hacer un movimiento ligero, 3 movimientos de adelante hacia atrás. 1, 2, 3.
Para evaluar el sabor se retiran los sedimentos sin remover el café. Se realiza un pequeño sorbo con fuerza, inyectando aire para activar las papilas gustativas y dirigir el vapor al conducto retronasal. Se paladea 2 veces, registrando su cuerpo o densidad, y se escupe para determinar la sensación de perdurabilidad en la boca. Cuando se tiene un análisis físico y sensorial del café, el perfil en taza termina. En este café lo que estamos encontrando es un café con unas notas a chocolate amargo, caramelo, tiene algunas notas a nuez de Castilla, tiene un cuerpo mantequilloso y un resabio largo. ¿Qué quiere decir? Es un café de especialidad. Estamos probando un café del estado de Puebla que se caracteriza por tener un cuerpo muy pronunciado y unas notas bastante dulces. El café. Vigorizante, tonificante y estimulante. El néctar que se obtiene de las semillas tostadas y molidas de los frutos de la planta del cafeto. La bebida más popular del mundo, ligada intrínsecamente a la historia, cultura y progreso de la sociedad. La conversación alrededor del café fluye íntima. El amor de octubre huele y sabe a café, dulce y tranquilo. La luz roja de las hojas se refleja en la taza de café. El café que da vida al espíritu. El olor del café hace recordar el pasado. El amor perdido, el dolor que se siente al perderlo. El café calienta el corazón.